Hola, hola, buen día. Vamos a hacer la presentación de la clase de métodos matemáticos para física MFC 603, partida por la docente Máster Elizabeth Espinosa Canales. El tema que hemos elegido es la Fast Fourier Transform en la tomografía computarizada, reconstruyendo el interior humano de las proyecciones a la imagen, un viaje a través de los dominios de Fourier. Em, Hoy vamos a explorar lo que son las aplicaciones más impactantes del procesamiento de señales, del papel de la transformada rápida de Fourier en la tomografía computarizada, y veremos por qué elegimos un modelo matemático específico, como se ve en los datos crudos, y cómo la Fast Fourier Transform convierte el problema con cómo interpretamos el resultado, y por qué todo eso es fundamental para la medicina moderna, ¿verdad? Entonces vamos a adelantar la diapositiva. Eso es una agenda rápida, relevancia. Vamos a ver que en lugar de utilizar un paciente para hacer pruebas de reconstrucción de imágenes, que así se llama el procesamiento de imágenes digitales en los tomógrafos, utilizaremos un modelo de un ser humano, por así decirlo, de un cráneo que se llama Phantom Shape Logan. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver la proyección, las proyecciones, los datos crudos, el dominio del tiempo, espacio. Vamos a ver la actuación de la Fast Fourier Transform, el dominio de la frecuencia, la interpretación de las frecuencias, el diagnóstico y la conclusión, el impacto científico. Todo esto de acuerdo a la agenda de la rúbrica, ¿verdad? Selección y justificación de los datos. Bueno, yo trabajo como ingeniero eléctrico, como licenciado en física, y la parte biomédica, pues, es nuestro rubro. Damos clases de reconstrucción de imágenes y de introducción en la radiología. Aquí podemos ver que la tomografía ha sido nuestro tema elegido porque, bueno, parece bastante interesante cómo es el proceso de comprender y cómo el proceso de reconstrucción, de obtención de las imágenes. El paciente se coloca en el gantry, en este equipo tomográfico, y aquí vemos una ilustración, ¿verdad? Esta ilustración nos muestra cómo el tubo de rayos X hace proyecciones, ¿verdad? A través del paciente. El paciente aquí está inmóvil en una camilla, mientras que este tubo de rayos X, junto con esta cantidad de detectores, cada cuadrito de esos representa detectores, giran alrededor del paciente hasta cubrir un volumen, ¿verdad? Por ejemplo, toda la cabeza, a todo el cráneo. Entonces, el paciente debe estar inmóvil durante el estudio, y vemos aquí estos rayos X, ¿verdad? Que son muy importantes. Aquí vemos otra ilustración, tubo de rayos X, detector, paciente. El paciente en su interior tiene diferentes tejidos, diferentes atenuaciones. Por lo tanto, los detectores recibirán una señal con diferentes intensidades que estamos viendo aquí. Después pasa a la conversión de analógico a digital, y aquí tenemos el resultado, y posteriormente pasa a unos servidores. Aquí aparece una computadora, pero en realidad son unos servidores bien poderosos que están ahí, y posteriormente sí puede pasar a una computadora ya para el postprocesamiento de las personas comunes y silvestres y el diagnóstico, ¿verdad? Eh, Aquí vemos también una ilustración de ese proceso, cómo gira el tubo de rayos X sincrónicamente con los detectores, haciendo varias proyecciones, ¿verdad? Veremos en este caso que desde 1 hasta 180 grados, para poder generar lo que es una imagen del interior del cuerpo humano. Entonces, estas proyecciones se asocian con una matriz de una imagen de n por n, digamos, ¿verdad? O m por n, como ustedes quieran, si es una matriz cuadrada, n por n o m por m. Y cada píxel, pues, estará asociado identificando una atenuación específica en ese punto de la anatomía del paciente. Estos serían coeficientes de atenuación lineal relacionados de cómo atraviesan los rayos X a las diferentes estructuras anatómicas. Entonces, miren, aquí va un rayo, un rayo X, digámoslo así, y pasa por M51, 42, mu 33, mu 24. Entonces, si sumamos todo esto, M51 más M42 más M33 más estamos generando una ecuación, ¿verdad? Igual, todo eso sería igual a la atenuación que recibimos en ese momento, en ese punto, ¿verdad? Y así, de acuerdo a ese montón de rotaciones que va a realizar 180, se tendrán una cantidad de ecuaciones con una cantidad de incógnitas, que son las que deben de resolver así a grandes rasgos, ¿verdad? Los servidores que mencionábamos, utilizando los diferentes algoritmos que vamos a ver a continuación, más precisamente enfocados en lo que es la transformada rápida
de Fourier. Entonces aquí vemos cómo se coloca el paciente, las imágenes de referencia para el paciente y vemos cómo está rotando el conjunto tubo de rayos X detectores alrededor del paciente, ¿verdad? Y estas imágenes no solamente se pueden reconstruir en 2D, sino que también en 3D, ¿sí? Volumétricas. Entonces, aquí estamos viendo, como quien dice, una pequeña una rotación alrededor de este pequeño anatomía del paciente. Eso es lo que nos vamos a enfocar ahorita, en ver cómo hace un slice, un corte, ¿verdad? Un corte que en esencia va a llevar 180 proyecciones, ¿verdad? Entonces de ahí se puede reconstruir como voxeles y cada voxel representará un volumen místico, se lo domina, una pequeña parte del tejido del interior del cuerpo del paciente. Bueno, para ello, obviamente, los tomógrafos necesitan una representación matemática en lugar de hacerlo en un paciente, ¿verdad? Hay un código de ética que menciona que si alguien no necesita un examen por rayos X, no hay que hacérselo, porque puede tener consecuencias. Siempre hay un riesgo-beneficio, y en este caso, pues, se realizan estas pruebas con un fantoma que se llama Shepp-Logan, que matemáticamente lo representaremos por una función fxy. Representa una sección transversal de una cabeza humana compuesta por elipses superpuestas. Cada elipse tiene parámetros definidos, un centro, semieje, ángulos de rotación y una densidad o intensidad que va asociada con la densidad que puede tener los diferentes tejidos en el interior del cuerpo del paciente, en este caso en el cráneo, en la cabeza, ¿verdad? Líquido cefalorraquídeo, tejido blando, parénquima cerebral, etcétera. Entonces la función f de xy se define por eso. Miren, por delta rho sub k, que como bien mencionábamos es la parte de las densidades o intensidades, ¿verdad? Y la E sub k de x de y, que viene representando lo que son los elipses, ¿verdad? En el más típico de los Chip Logan Phantom son 10 elipses, ¿verdad? N es el número de elipses, generalmente 10, ahí dice. Delta de rho sub k es la densidad o intensidad de la elipse k, que representativamente las atenuaciones del tejido del paciente. Es K de X de Y. Es una función que vale 1 dentro de la elipse K y 0 fuera de ella. ¿Qué más tenemos? Bueno, representa este es el código para generarlo. Lo hicimos con la inteligencia artificial que nos generaba el código del Fantoma Shep Logan, que fue hecho por esos dos personajes con esos dos apellidos, Shep y Logan, en 1974. Y este modelo estándar es el gold standard de la industria para probar algoritmos de TC. Su origen matemático, 1974, lo hace perfecto, reproducible y libre de problemas éticos asociados con el uso de datos de pacientes reales. Ahí lo podemos ver, lo corremos y obtenemos esto. Lo que obtenemos es efectivamente todos estos elipses que se van simulando lo que es el cráneo de un ser humano, y tiene elipses pequeños, medianos, grandes, que ya vamos a ver más adelante, van asociados con frecuencias espaciales altas o con frecuencias espaciales bajas, ¿verdad? Y tenemos la posición en el eje Y, la posición en el eje X, como veíamos la función anterior, depende de X y Y. Y aquí vemos los valores de atenuación, ¿verdad? Valores de atenuación que van asociados con las escalas de gris. Las imágenes de tomografía son escalas de grises, ¿verdad? Eh, Asociadas a cada una de ellas las intensidades de absorción en cada uno de los tejidos. Pertinencia. Simula a la perfección este Shepp-Logan Phantom a la anatomía de un cerebro, cráneo o líquido cefalorraquídeo, tejidos, posibles lesiones también, permitiendo evaluar la precisión de una reconstrucción, ¿verdad? Un nuevo algoritmo de reconstrucción que se haga por ahí, que sea muy bueno, o pruebas de control de calidad. Conexión con el campo. Bueno, con el campo de la física, pues física médica, la parte de ingeniería biomédica y la parte de ingeniería eléctrica, como se generó la biomédica a partir de la ingeniería eléctrica. Entonces, sin una prueba estándar como esta, tampoco se podrían desarrollar, no se podrían desarrollar alternativas de algoritmos, comparar y validar de manera confiable también los escáneres médicos. Y aquí vemos la comparación. Bueno, pasemos a la parte de los parámetros típicos de la elipse. Aquí los podemos ver, el centro, semieje, los dos semiejes, ahí ve los ángulos. Eso solo nos muestra los elipses que veíamos acá arriba en el Fantoma Shep Logan. Ahí vemos un ejemplo. Y uno de los otros desarrollos matemáticos que ha tenido que ver
en este funcionamiento de un tomógrafo es la transformada de Radon de Johann Radon, ¿verdad? En tomografía se miden proyecciones integrales de línea, ¿verdad? De la imagen. La proyección P teta de t a un ángulo teta se define como esta función, ¿verdad? P teta de t, integral de menos infinito, doble integral de menos infinito a infinito, de f de x y y, que nosotros ya sabemos que f de x y representa la anatomía del paciente, el Thomas Shep-Logan, y este delta de x de coseno de teta más y de seno de teta menos t, diferencial de x, diferencial de y, pues no es nada más ni nada menos que, en resumen, es como un truco matemático que elegantemente nos produce un integral, nos reduce un integral doble a un área de una integral de línea sobre una trayectoria específica, que exactamente es lo que se mide en una máquina de tomografía computarizada, ¿verdad? ¿Qué más? Vemos el teorema de la proyección corte, Projection Slide Theorem. Este teorema conecta las proyecciones de la transformada rápida de Fourier y establece que la transformada rápida de Fourier en una dimensión de una proyección como la que vimos arriba, P de teta de t, es igual a una rebanada de la transformada rápida de Fourier en 2D, ¿verdad? De la imagen f de x y y, ¿sí? Entonces eso es bien interesante y obviamente está en una proyección en un mismo ángulo, ¿verdad? Matemáticamente, pues, se saca la transformada de Fourier de esa proyección, ¿verdad? La tenemos aquí, ¿verdad? Y nos va a resultar efectivamente en lo que es la transformada de Fourier en 2D, ¿verdad? Donde F1 obviamente es la transformada rápida de Fourier en una dimensión, F2 es la transformada rápida de Fourier en 2D y U es la frecuencia en la dirección de la proyección, ¿sí? Em, ¿Qué más tenemos por acá? Reconstrucción por filtrado, retroproyección, o lo conocida en inglés como filtered back projection. Ahí es donde efectivamente se utiliza la transformada rápida de Fourier para reconstruir la imagen a partir de las proyecciones, ¿verdad? Los pasos son, en primera instancia, calcular la transformada rápida de Fourier en una dimensión. Aquí podemos ver la transformación de la función p de teta de t, aplicar un filtro en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Se multiplica por un filtro U, de magnitud de U, es una representación como filtro del Shep-Logan, U por el sinc de U, y ya el resultado de esa función filtrada, pues ya está es igual a S de teta de U por la magnitud de U, disculpa. El paso C sería la transformada inversa de Fourier, la transformada rápida inversa de Fourier, para obtener proyecciones filtradas. Entonces, obtendríamos ya lo que es la Q de teta de t, y obviamente sacándole la transformada inversa, la denominaríamos como Q de teta de t, ¿verdad? Transformada inversa de la función que ya teníamos anteriormente y que ya está filtrada, ¿verdad? Después, el paso D sería la retroproyección. La imagen se reconstruye integrando sobre todos los ángulos, ¿verdad? De 0 a pi, y esa es una aproximación, ¿verdad? Esta es la imagen aproximada, ¿verdad? Del Phantom Shep-Logan. Tenemos la aproximación que va a ser aproximadamente la integral de 0 a pi, ¿verdad? De q de teta de t por x coseno de teta más y seno de teta diferencial de teta. Entonces, este es el perfil que obtenemos, este es la señal en el dominio del tiempo. Podemos observar que va desde 0 hasta 0,1, ¿verdad? En el tiempo. En realidad, como es una simulación, está bastante alto el tiempo, ¿verdad? Pero toda la reconstrucción total podría andar al orden de eso, ¿verdad? Pero para efectos de esta exposición, pusimos ese dato. La amplitud, ahí podemos ver la amplitud, simula pues las diferentes atenuaciones que ha tenido ese haz de rayos X o los haces de rayos X que han llegado a los detectores con una determinada intensidad. Aquí, por ejemplo, sería que atravesó un tejido muy denso, ¿verdad? Y aquí, por otro ejemplo, esta parte, este piquito ahí, que atravesó un tejido que era poco denso, ¿verdad? Con los coeficientes de atenuaciones lineales que atravesó eran bastante bajos. Aquí vemos el espectro de frecuencia de la transformada rápida de Fourier y podemos observar 50 Hz, 120 Hz y 280 Hz, ¿verdad? Como máximo la frecuencia que encontramos aquí, ¿verdad? Y este gráfico lo hicimos con un span de 0 hasta 500, ¿verdad? Entonces ahí podemos relacionar ya que la frecuencia máxima que encontramos es 280
y podríamos relacionarlo con la frecuencia de muestreo. El teorema de Nyquist nos dice que para representar ese fenómeno de manera fidedigna deberíamos demostrar más o menos, perdón, mayor o igual que 2 veces que la mayor frecuencia con la cual el fenómeno tiene, la máxima frecuencia que tiene ese fenómeno. Aquí podemos ver la imagen original completa en el dominio espacial, Phantom Shape Logan, con la función que ya habíamos mencionado, f de x de y, ¿verdad? Y esta es la imagen original, o sea, es el objeto, como por así decirlo, es el paciente. Y aquí podemos observar la transformada de Fourier en 2D completa, en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Y pues aquí vemos las escalas, morado, ¿verdad? Bajas amplitudes y hasta lo que es amarillito, verde, amarillito, ¿verdad? Que tienen mayor intensidad, ¿verdad? Mayor intensidad. Entonces estamos viendo que este eje horizontal es la frecuencia espacial, este otro eje también es la frecuencia espacial. Entonces estamos viendo como que este como que se expande hacia afuera, ¿cierto? Entonces significa que en las frecuencias espaciales bajas que están en el centro, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí el colorcito como verde, ¿verdad? Tenemos mayor intensidades, ¿verdad? Y conforme nos vamos expandiendo así radialmente, pues entonces vamos viendo colorcitos que se van haciendo como azulitos. En algún momento se vuelven verdecitos aquí en las instancias, pero posteriormente se van volviendo azulitos, o sea que con menor intensidad. ¿Verdad? Posteriormente vamos a ver que las frecuencias espaciales bajas están asociadas con objetos, con las partes, pues, de este elipse que son grandes, ¿verdad? Porque las partes grandes es como, por así decirlo, el tomógrafo haciendo un símil con los ojos. A nosotros se nos hace fácil, ¿verdad? Ver a un sistema de imágenes, ver y representar fenómenos que son objetos que son grandes. Sin embargo, cuando son objetos pequeños ya se hace un poco más difícil. Entonces, las frecuencias espaciales bajas representan objetos grandes y las frecuencias espaciales altas representan objetos pequeños. Y eso va relacionado con dos conceptos muy importantes que es frecuencia espacial y resolución espacial y resolución de contraste, ¿verdad? Que es muy importante en lo que son las imágenes médicas o en dispositivos de imagen, ¿verdad? Y aquí podemos ver lo que mencionábamos, ¿verdad? Que esta es la transformada de Fourier, ¿verdad? El teorema de la rebanada central, projection, línea radial de Fourier. Este es la transformada de Fourier en una dimensión, lo que estamos viendo aquí. Miren, estamos viendo la frecuencia de -200 a 200, que es lo mismo que tenemos aquí, ¿verdad? Y la transformada de Fourier en una dimensión, solamente nada más y nada menos que es en una proyección a un ángulo determinado, que en este caso lo hicimos a 45 grados. Entonces es como que cuando nosotros vamos desenvolviendo todo esto, desenvolviendo todas estas transformadas de Fourier en una dimensión, obtendremos efectivamente toda esta. Y al sacar obviamente la transformada inversa rápida de Fourier, obtendremos pues la imagen total, tal como vimos en el algoritmo anterior. ¿Qué más podemos apreciar aquí? Nos dice las dimensiones de 400 por 400 píxeles, rango dinámico de 0 hasta 1000, resolución de frecuencia de 0.0025 ciclos por píxel, la frecuencia de Nyquist más o menos 200 ciclos sobre la imagen, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos identificar? Bueno, lo más interesante es esto, ¿verdad? El gráfico de la transformada de Fourier en 2D completa en el dominio de frecuencia y su relación con el teorema de la rebanada central que nos lleva a la transformada de Fourier en una dimensión, ¿verdad? Transformada de Fourier en una dimensión. Entonces, el filtro Ship-Logan es un filtro común usado también en la reconstrucción que suaviza el filtro, ¿va? Porque tenemos que filtrar esos datos, como lo veíamos, estos datos que están con intensidades bajas, ¿verdad? Tienen intensidades muy bajas, entonces necesitamos un filtro para que la imagen original ya anatómica sea representada de manera fidedigna y con muy buena calidad. Ese filtro se define por esta función donde Umax es la frecuencia máxima, ¿verdad? Y esta función es la función de HDU. Este filtro viene representado por esta función. Representación en el dominio del tiempo y del espacio. Bueno, los datos crudos del sinograma, que el sinograma se le llama a cada una de esas proyecciones, ¿verdad? Que tenemos cuando se hace el escaneo con el escáner. Ya vamos a ver más adelante. Aquí están todos los 180
los 180 proyecciones que se realizaron, por eso se mira así bien bonita, ¿verdad? Y aquí vemos las atenuaciones relativas, ¿verdad? Colores morados hasta colores amarillos, las atenuaciones son menores de aquí, aumentando hasta las que son acá, ¿verdad? Entonces, eso obviamente en conjunto representará todo lo que es la anatomía del paciente que se ha registrado, ¿verdad? Un escáner de CT no captura una imagen directamente, sino que lo que mide son proyecciones, sumas de atenuaciones desde muchos ángulos. El sinograma es la representación de esos datos crudos. Cada fila es una proyección para un ángulo θ específico. En el análisis descriptivo podríamos decir que en el eje X tenemos la posición del detector, ¿verdad? En esta parte de aquí tenemos la posición del detector. Y en el eje Y el ángulo, miren que va de 0 hasta 180 grados, ¿verdad? 0 a 180 grados. Ya vamos a ver por qué no lo hacemos hasta 360, a pesar de que el escáner está rotando 360 grados. La intensidad en cada punto nos dice cuánta energía fue atenuada en esa trayectoria y vemos que las estructuras curvas del fantoma o fantasma se manifiestan como patrones sinusoidales, ¿verdad? En este gráfico, de ahí es su nombre, que esto se le llama sinograma, ¿verdad? Eh, Esto lo hicimos también con un código de Python del fantoma Shep Logan, ¿verdad? Y ahí lo vamos a presentar oportunamente en el reporte. Aquí está de nuevo lo que es el fantoma Shep Logan, el dominio espacial, y podemos ver también aquí el sinograma en el dominio de radón, ¿verdad? La transformada de radón, ¿verdad? Que visualizamos anteriormente, su fórmula matemática, que es muy importante también. Y la posición de los detectores, los píxeles, esta es la imagen, básicamente es esta misma, ¿verdad? Pero la importante que estamos viendo, la nueva que estamos viendo, es la señal en el dominio del tiempo, en el detector central, ya que podemos ver cómo va variando, ¿verdad? Esta intensidad de señal, la señal con ruido y la comparación con la señal ideal y el tiempo en segundos, ¿verdad? Eh, para efectos de explicación, este tiempo lo hemos hecho 10 segundos, pero obviamente el escaneo puede durar milisegundos, ¿verdad? Transformada el dominio de la frecuencia y filtrado. Aquí podemos ver el fantoma de nuevo, el Shep Logan, el sinograma, ¿verdad? Aquí vemos los de 0 a 180 grados, la posición del detector, ya sabemos qué es esto. Y aquí vemos otro gráfico que también nos muestra, en este caso está bien interesante porque sería cada pedacito de esto sería una transformada de Fourier en una dimensión, una transformada Fast Fourier Transform en una dimensión, ¿verdad? Porque va de 0 hasta 180, entonces 0 grados, una transformada, 1 grado, 2 grados, 3 grados, ahora cada una de ellas es una transformada de Fourier. Y aquí está lo que es la amplitud. Vemos que los colores negritos son menores amplitudes hasta lo que son más amarillo, hasta blanco, creo que ya, que son las mayores amplitudes. Entonces lo que estamos viendo aquí es una distribución, ¿verdad? Que vemos que en los extremos, ¿verdad? En los extremos, arriba de punto 4, de punto 4 o arriba de punto 4, tenemos intensidades grandes, ¿verdad? ¿Qué más vemos aquí? La imagen reconstruida, ¿verdad? Con un filtro ramp, ¿verdad? Que ustedes pueden apreciar, se parece bastante, ¿verdad? A la imagen original. Eso es lo que nosotros queremos para representar las patologías de los pacientes. Y aquí vemos lo que es la diferencia que hay entre el original y el reconstruido, ¿verdad? Y estamos viendo que casi todo va a color negro y las magnitudes son bastante bajas, ¿verdad? En ese sentido, en cada uno de los píxeles, ¿verdad? Eh, sí hay sus pequeñas diferencias. Desde luego, hay estándares que nos permiten saber cuánto es el máximo de diferencia, cuántas desviaciones de estándar debería tener la imagen representada en relación con la imagen real, ¿verdad? Hay diferentes pruebas de control de calidad, no solamente esta, que se puede hacer a un tomógrafo. Y aquí estamos viendo lo que es la aproximación, ¿verdad? La señal original y la reconstruida, ¿verdad? Aquí lo vemos y eso es lo que estamos viendo. Y estamos viendo el peak de Signal to Noise Ratio, la relación de señal a ruido pico de 28,91 decibeles, ¿verdad? Y en efecto, la relación de señal a ruido está relativamente buena, está grande, el ruido es un poco bajo, ¿verdad? Y lo interesante de acá es que yo quise investigar un poquito más y aquí solamente hice una proyección solamente me dio esto, el sinograma, o 2 proyecciones me dio esto, 3 proyecciones me dio esto, 4 proyecciones, 5, 6, 7, 8. Así el sinograma se va conformando hasta que tenga 180 proyecciones y podamos obtener esto. O sea,
Estamos viendo aquí la evolución del sinograma, pero también podemos ver la evolución de la representación del objeto, ¿verdad? Que obviamente forma parte de estos algoritmos que sirven para encontrar esta imagen que se parezca lo más posible a la original, la transformada rápida de Fourier. Entonces, aquí estamos viendo lo que nos va diciendo, cómo va quedando la calidad de la imagen, si es aceptable o no aceptable. Ahí no le, solo lo dejé hasta 10 proyecciones. Obviamente, si le damos hasta muchas más, pues 180 proyecciones, aquí obtendremos y un filtro, obviamente un filtro, ah, obtendremos la imagen más parecida, ¿verdad? Aquí podemos ver el teorema central, el teorema de la proyección o Fourier Slice, establece que la transformada rápida de Fourier en una dimensión de una proyección es una línea en el espacio de Fourier en 2D en la imagen final. Es lo que mencionábamos nosotros anteriormente en este gráfico de acá, ¿verdad? Aquí, a 0 grados, esas intensidades que podemos ver ahí o esas amplitudes corresponderán a una transformada de Fourier en una dimensión y así va a la segunda, a la tercera, a 1 grado, a 2 grados, a 3 grados. Entonces conformarán lo que es de manera completa los 180 grados y nos darán la transformada de Fourier rápida en 2D. Y aquí vemos el espacio de Fourier en 2D llenado con todas las fast Fourier transform de las proyecciones, ¿verdad? Individuales, de las en una dimensión. Y aquí vemos de nuevo la magnitud de intensidades bajas, intensidades altas, ¿verdad? Y vemos la frecuencia en el eje horizontal, frecuencia en el eje horizontal. Recordemos que este es un patrón radial, ¿verdad? Que va hacia afuera y vamos viendo el comportamiento de las frecuencias. Y de nuevo vemos que como es una imagen médica, las frecuencias bajas, ¿verdad? Las frecuencias bajas que estarían en el centro, ¿verdad? Tienen intensidades altas, mientras que las frecuencias bajas que están en la periferia tienen intensidades bajas. Aquí vemos el espectro de frecuencia de una proyección, ¿verdad? Y vemos que en efecto la proyección realizada es un ángulo de 90 grados y vemos que en efecto el ángulo es 90 grados y nos dice que la energía a esa frecuencia es 0,1, ¿verdad? 0,1, si no me equivoco. ¿Qué más? Tenemos por aquí el espectro de la Fast Fourier Transform en amplitud, en escala logarítmica en relación a la frecuencia y los ángulos de grado. Esta imagen es repetida, ¿verdad? 0 grados, la primera, la transformada de Fourier rápida en una dimensión y así para cada grado vamos completando todo lo que es en 3D, la imagen, la transformada de Fourier rápida en 2D, de la cual después de filtrarla saldrá la imagen original, ¿verdad? Y aquí podemos ver significado físico de las componentes de frecuencia que ya mencionamos, componentes de C, 0, 0, en esta parte de aquí, y las frecuencias espaciales altas son los detalles finos y bordes, ¿verdad? Y en los límites representan los detalles más finos posibles de resolver, ¿verdad? Con ese tomógrafo. Esto refleja que el fantasma Shepp-Logan tiene poco contenido de alta frecuencia en este caso y poca energía, cerca de más o menos 0,5. Sí, de acuerdo a lo que es el diagrama de intensidades. Lo que es típico, estos datos son típicos de lo que son las imágenes médicas donde predominan las bajas frecuencias. Y aquí vemos de nuevo, ¿verdad? Que del por qué, a pesar de que él rota a 360 grados el tomógrafo, en realidad la construcción de la imagen en 2D de la transformada de Fourier rápida solo ocupa las proyecciones de 0 hasta 180, porque verdaderamente en tomografía existe una propiedad fundamental donde una proyección a un ángulo teta es idéntica a la proyección de un ángulo teta más 180, pero nada más que con el orden de los detectores invertido, ¿verdad? Entonces, eso significa que las proyecciones entre 180 y 360 contienen la misma información que las que contienen las de 0 hasta 180. Entonces, en el espacio de Fourier en 2D se completa solo con 180 grados, ¿verdad? 180 proyecciones de 0 hasta 180 y cada línea radial a un ángulo teta, como mencionábamos, es idéntica a la línea a un ángulo teta más 180. En la práctica, los sistemas de tomografía modernos suelen adquirir entre 180 y 360, dependiendo de la geometría del haz de rayos X, ¿verdad? Pero la reconstrucción siempre puede hacerse con solo 180 datos sin pérdida de información teórica. Y en el script se muestra visualmente la propiedad de simetría aquí en efecto, ¿verdad? En esta parte de aquí. Aquí estamos viendo la transformada rápida de Fourier en una dimensión, las proyecciones organizadas por ángulo, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado varias veces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y aquí está el mapa de intensidades, ¿verdad? Ese mapa de intensidades obviamente está relacionado directamente con las atenuaciones lineales
del coeficiente de atenuación lineal que obtuvo al atravesar el haz de rayos X o los haces de rayos X al paciente, ¿verdad? El teorema de la rebanada central nos dice que cada fast Fourier transform, cada transformada rápida de Fourier en una dimensión de una proyección a un ángulo θ corresponde a una línea radial, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. En el espacio de Fourier 2D a ese mismo ángulo. El conjunto completo de esas líneas formarán entonces el espectro 2D completo. Aquí lo vemos de nuevo ilustrado, el espacio de Fourier 360, de 360 con 360 de proyecciones de espectro completo, espacio de Fourier de 180 de proyecciones en 2D completo, y vemos frecuencia, como mencionábamos, en un espectro como radial, ¿verdad? El análisis debe ser radial. Aquí en esta imagen están viendo la simetría, ¿verdad? La simetría que mencionábamos, miren la señal a la proyección a 45 grados y la proyección a 225, que sería el equivalente sumando de 180, ¿verdad? Mire, está invertida nada más, ¿verdad? Propiedades de simetría en la tomografía, ya lo habíamos mencionado, y estas consecuencias también. Reducción del tiempo de adquisición. En la práctica eso es muy importante porque eso lo permite la Fast Fourier Transform, uno de los beneficios que la transformada rápida de Fourier nos da, el procesamiento de esos datos y para obtener la imagen más rápidamente es efectivo. Y bueno, a veces en algunos de estos gráficos aparecen las unidades arbitrarias, ¿verdad? Entonces aquí definimos por qué si aparecen esas unidades arbitrarias, ¿verdad? ¿Qué más podemos rescatar de aquí? Se normaliza también el eje de frecuencias. A esa frecuencia máxima se le asigna el valor de 1, a veces menos 1 y 1. Como en el gráfico que miramos ahí arriba, todas las demás frecuencias se expresan en relación de ese máximo. Una frecuencia 0.5 UA significa que es la mitad de la frecuencia máxima en relación a 1, ¿cierto? Entonces la fórmula simplificada sería frecuencia en unidades arbitrarias, es la frecuencia absoluta entre la frecuencia máxima, donde la frecuencia máxima es la frecuencia de Nyquist, ¿verdad? Obviamente, también Nyquist tiene que ver con el submuestreo que podría haber. Si no hacemos las 180 proyecciones, hacemos menos, podría haber también algún problema en lo que es un alias, ¿verdad? Representar lo que es la anatomía del cuerpo humano con deficiencia. Interpretación de la frecuencia y diagnóstico. Bajas frecuencias corresponden a las formas generales y contornos suaves de la forma general del cráneo, del cerebro, o en este caso de los elipses del fantoma Shepp-Lodenberg que veíamos ahí. Altas frecuencias corresponden a los bordes, texturas y detalles finos, el límite entre el hueso y el tejido, un pequeño tumor, microcalcificaciones, etc. Aplicaciones y limitaciones que hemos identificado, pues el filtrado de altas frecuencias es esencial para ver detalles clínicamente relevantes. Sin la Fast Fourier Transform, este paso sería computacionalmente inviable. Una limitación es el artefacto por frecuencia de Nyquist, ¿verdad? Si el número de proyecciones muestras, como mencionamos anteriormente, angulares, es insuficiente, entonces se va a submuestrear y eso va a generar una imagen, un alias, por así decirlo. Se va a submuestrar en el espacio de Fourier, dando como resultado un artefacto en forma de rayas en la imagen reconstruida. Aquí vemos la reconstrucción antes de lo que es el proceso de filtrado, ¿verdad? Y obviamente ya con el filtrado vemos las mejoras sustanciales que se indican ahí, se señalan aquí en la imagen. Y esa es la comparación del filtro de altas frecuencias que compensa el efecto de borrosidad inherente a la retroproyección, ¿verdad? Recuerden, ¿verdad? Regresando esta imagen que estamos acá, miren las altas frecuencias, esto es radial, ¿verdad? Las altas frecuencias tienen bajas intensidades y colores negritos, como pueden ver ustedes ahí. Entonces, se necesita hacer ese filtro, ¿verdad? Conclusión y comunicación científica. Bueno, resumen, la Fast Fourier Transform es la piedra angular, la transformada Fourier rápida es la piedra angular algorítmica de la tomografía computarizada, permitiendo la reconstrucción eficiente de imágenes a partir de proyecciones mediante el filtrado en el dominio de la frecuencia. Impacto. Esto reduce el tiempo de reconstrucción de horas a milisegundos, permitiendo su uso en tiempo real en hospitales y salva vidas a diario. Reproductibilidad. Todo este proceso puede ser y fue para esta presentación, lo hicimos en Python, ¿verdad? En Jupyter Notebook y usando el fantoma de Shep Logan. Nosotros vamos a pasar todos esos scripts y en el adjunto que vamos a presentar en el campus virtual, ¿verdad? Y usando pues eso, hemos demostrado la poderosa conexión entre lo que son las matemáticas abstractas, la ingeniería aplicada, en este caso a la medicina, a la biomédica, a la física médica.
Y la Fast Fourier Transform no solamente es una ecuación, sino que es una lente que nos permite ver lo invisible, en este caso el interior del cuerpo del paciente. En lo que es el script, yo les pasaré también algunas otras cosas importantes que estuvimos evaluando ahí. Sin embargo, con esto damos por concluida nuestra presentación. Disculpas porque rebasé el tiempo, pero es un tema que nos emociona y que todavía consideramos que tenemos mucho por aprender. Muchas gracias y que estén bien.